9 estudiantes y un profesor fueron secuestrados, torturados y finalmente ejecutados por el propio ejército del Perú. Sus cuerpos acabaron en una fosa común y antes de ser enterrados fueron quemados, con la intención de borrar cualquier rastro del crimen. Su único delito: hacer preguntas incómodas, atreverse a cuestionar a un régimen autoritario que usaba la excusa de la lucha contra el terrorismo para ocultar sus propios crímenes. El caso La Cantuta no fue solo una tragedia, fue y sigue siendo la prueba escalofriante de hasta dónde puede llegar un Estado cuando está dispuesto a matar a sus propios ciudadanos con tal de conservar el poder. Lo que estos hombres estaban buscando no era oro, ni joyas, ni ningún tipo de tesoro material. Lo que buscaban eran huesos, restos humanos, pruebas físicas de un crimen que alguien había intentado esconder bajo tierra. Eran periodistas. Seguían las pistas de un mapa extraño, un dibujo hecho a mano, que más tarde sería llamado, con amarga ironía, el mapa del tesoro. Y fue en una zona desértica y remota de Cieneguilla, en las afueras de Lima, donde lo encontraron. Fragmentos de huesos, ropa quemada, unas llaves calcinadas. Eso era todo lo que quedaba de 9 estudiantes y un profesor que habían desaparecido sin dejar rastro casi un año antes. Ese hallazgo, estremecedor, desmontó una de las mentiras más descaradas del gobierno peruano durante el régimen de Alberto Fujimori. La versión oficial afirmaba que esas personas formaban parte del grupo terrorista Sendero Luminoso y que habían huido o pasado a la clandestinidad. Pero aquel mapa y aquellas fosas contaban una historia completamente distinta. Una historia de secuestro, de tortura y de ejecuciones extrajudiciales cometidas por un escuadrón de la muerte del propio Estado. Y esta es la verdadera historia de la masacre de La Cantuta. Un crimen de Estado planificado con frialdad y ocultado con brutalidad. Un caso sin resolver durante muchos meses, hasta que la valentía de unos pocos periodistas sacó la verdad a la luz. Pero para entender por qué 10 personas fueron secuestradas y asesinadas a sangre fría por el propio ejército, hay que viajar atrás. Hay que sumergirse en el caos político y en la guerra sucia que devastaron el Perú en los años 90. Antes de empezar con esta historia, suscríbete al canal de Expedientes de Casos y Eventos Históricos sin resolver y activa la campanita. Tu apoyo es una voz más que exige justicia para las víctimas y es lo que nos impulsa a seguir contando estas historias. Hoy no vamos a retroceder en el tiempo, vamos a empezar por el lugar donde esta tragedia echó raíces, una universidad llamada La Cantuta. El caso La Cantuta mató a 10. El Perú, en el año 1992, estaba sumido en una guerra interna brutal. Una guerra entre el Estado y el grupo terrorista maoísta Sendero Luminoso, que ya había dejado decenas de miles de muertos. La violencia se respiraba por todas partes, desde las aldeas más remotas hasta el mismo corazón de Lima. Y en abril de ese mismo año, el presidente Alberto Fujimori dio un paso que cambiaría la historia. Ejecutó lo que se conoce como un autogolpe, disolvió el Congreso, suspendió la Constitución y asumió todo el poder con la excusa de combatir el terrorismo con mayor eficacia. Pero en la práctica, Perú se convirtió en una dictadura civil-militar. Bajo las órdenes directas de Fujimori y de su mano derecha, el jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos, se puso en marcha una guerra sucia,
Una guerra donde la línea entre terrorista y civil inocente se desdibujó por completo. Cualquiera que tuviera ideas de izquierda o simplemente se atreviera a criticar al gobierno podía ser etiquetado como terrorista o colaborador del terrorismo. Y en ese contexto de paranoia y represión, la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta, se convirtió en un blanco. Era una universidad pública, con tradición de lucha social, y muchos de sus estudiantes simpatizaban con ideas de izquierda. Para el régimen de Fujimori, La Cantuta era vista como un nido de subversivos. La tensión estalló en mayo del 92, cuando explotó un coche bomba de Sendero Luminoso cerca del campus. El ejército aprovechó ese atentado como excusa para intervenir y tomar el control de la universidad. Cientos de estudiantes y profesores fueron detenidos y sometidos a interrogatorios. El miedo, la sospecha y el silencio lo cubrieron todo. Y fue precisamente en medio de ese clima enrarecido cuando un escuadrón de la muerte recibió la orden de actuar. La madrugada del 18 de julio de 1992, mientras toda la universidad dormía profundamente, un grupo de comando se infiltró en silencio dentro del campus. No llevaban uniforme, iban vestidos de negro, encapuchados y armados con fusiles equipados con silenciadores. Eran miembros del Grupo Colina, una unidad secreta de exterminio, creada y dirigida directamente por Vladimiro Montesinos, el jefe de inteligencia del régimen. Su misión era clara: eliminar, asesinar o desaparecer a quienes fueran considerados enemigos del sistema. Aquella noche llevaban una lista, el nombre de un profesor y de 9 estudiantes. Se movieron con precisión y rapidez, divididos en varios equipos. Forzaron las puertas de los dormitorios masculinos y femeninos. Sacaron a los estudiantes de sus camas, muchos de ellos todavía en pijama. Al profesor Hugo Muñoz Sánchez lo sacaron de su casa dentro del mismo campus. A todos los capturados los ataron, les taparon la boca y los arrastraron fuera con brutalidad. Los demás estudiantes, los que vieron todo, estaban demasiado aterrorizados para hacer nada. La operación entera no duró más que unos minutos. Y cuando se marcharon, 10 personas habían desaparecido sin dejar rastro, como si la noche misma se los hubiese tragado. Al amanecer, la noticia del secuestro ya se había extendido. Las familias de las víctimas llegaron desesperadas a la universidad, exigiendo respuestas. Pero ni el ejército, ni la policía admitieron nada. Dijeron que no se había llevado a cabo ninguna operación, que nadie había sido detenido. Incluso insinuaron que esos jóvenes tal vez habían huido para unirse voluntariamente a Sendero Luminoso. Fue una mentira que marcó el comienzo de una operación de encubrimiento, calculada al milímetro. A las 10 víctimas no se las llevó a una cárcel, ni a un centro oficial de interrogatorios. Las trasladaron a una instalación militar secreta. Allí fueron brutalmente torturadas. Para el Grupo Colina y para quienes les daban las órdenes, esos estudiantes y ese profesor ya estaban condenados. Eran terroristas, sin pruebas, sin juicio. La orden era clara. Había que eliminarlos. Tras las torturas, los 10 fueron ejecutados a sangre fría, uno por uno. A todos les dispararon directamente en la cabeza. El crimen estaba hecho. Ahora tocaba borrar toda huella. Los cuerpos fueron llevados a un terreno desértico en Cieneguilla. Allí
Los asesinos cavaron fosas poco profundas y enterraron los cadáveres. Antes, los quemaron. Lo hicieron para dificultar su identificación, para destruir cualquier posible prueba. Y se marcharon convencidos de que su crimen había quedado sepultado para siempre bajo tierra. Durante los meses siguientes, el gobierno de Fujimori siguió negándolo todo. Negaban cualquier implicación, culpaban a las propias víctimas, decían que tal vez se habían unido voluntariamente a la guerrilla. La investigación parlamentaria se estancó. El caso parecía condenado al olvido. Pero lo que no esperaban era que un pequeño grupo de periodistas se negaría a rendirse. La revista Sí fue una de las pocas voces críticas que seguían activas durante el régimen de Fujimori, y al frente de su equipo de investigación estaba Ricardo Uceda, un periodista conocido por su talento, su rigor y sobre todo por su valentía. Él y sus compañeros tomaron una decisión arriesgada: investigar por su cuenta la desaparición de los estudiantes de la Cantuta. Durante casi un año se enfrentaron a un muro de silencio, pero en mayo de 1993 apareció la primera grieta dentro del ejército. El general de división, Humberto Robles Espinosa, un alto mando militar, rompió el silencio. Denunció públicamente la existencia de un escuadrón de la muerte, operando dentro del propio ejército. Se refería al grupo Colina. Su testimonio desató un escándalo nacional, confirmó las sospechas de la sociedad y abrió una fisura en las Fuerzas Armadas. Poco después, una fuente anónima desde dentro del ejército decidió actuar. Movido por su conciencia, compartió información clave. Un hombre humilde, Justo Arizapana, que recogía chatarra cerca de una base militar, había escuchado por casualidad las conversaciones de varios implicados y con lo que había oído dibujó un mapa, a mano. Un mapa que señalaba el lugar exacto donde estaban enterrados los cuerpos. Ese mapa pasó de mano en mano hasta llegar a un congresista de la oposición, Roger Cáceres Velázquez, y finalmente acabó en manos de Ricardo Uceda. Cuando lo recibió, Uceda entendió de inmediato lo que tenía ante sí. Aquello no era solo un plano, era una bomba, una prueba capaz de derribar a todo un régimen. Pero también sabía que era una misión extremadamente peligrosa, así que contactó con un fiscal valiente, dispuesto a acompañarlos. Entre abril y julio de 1993, casi un año después de la masacre, se dirigieron en secreto al lugar marcado en Cieneguilla. Esperaron a que cayera la noche y empezaron a cavar. Lo primero que encontraron fue un trozo de hueso. Después, un esqueleto casi completo. Y luego otro más. También aparecieron restos de ropa quemada y unas llaves corroídas por el fuego. Todo fue documentado con fotografías. La revista Sí publicó el reportaje completo y las imágenes. Aquella revelación fue un terremoto político. La gran mentira del gobierno de Fujimori quedaba al fin al descubierto. A pesar de las pruebas, tan claras como devastadoras, el gobierno de Fujimori siguió intentando encubrirlo todo. Organizaron el descubrimiento de otro esqueleto en otro lugar distinto y aseguraron que, eso sí, eran los verdaderos restos de las víctimas. Todo para sembrar confusión, para embarrar el relato y mantener el control de la narrativa. A eso le sumaron una ley de amnistía, una norma que perdonaba a todos los militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos. Pero esta vez el escándalo fue demasiado grande. La presión, tanto interna como internacional, ya era imposible de contener. El caso La Cantuta se había convertido en un símbolo, una herida abierta que representaba la brutalidad de un régimen dispuesto a todo.
Años después, en el año 2000, cuando cayó el régimen de Fujimori y Montesinos, la justicia, por fin, empezó a abrirse paso. La ley de amnistía fue derogada y las investigaciones se retomaron, esta vez de forma seria y con voluntad de llegar hasta el final. Lo último y más importante que sabemos de este caso es que se dictaron sentencias históricas. Varios miembros del Grupo Colina, incluido su jefe, Santiago Martín Rivas, fueron condenados a prisión. Pero lo más trascendental fue esto. Vladimiro Montesinos y el propio expresidente Alberto Fujimori también fueron llevados ante los tribunales. El 7 de abril de 2009, Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, por su responsabilidad directa en dos masacres, La Cantuta y Barrios Altos. La sentencia del tribunal fue clara. Las víctimas no tenían ningún vínculo comprobado con Sendero Luminoso. Sus nombres fueron por fin limpiados. Y este caso se convirtió en una excepción poderosa en América Latina, porque no es común ver a un ex jefe de Estado pagando con cárcel por crímenes contra los derechos humanos. La Cantuta nos dejó una lección durísima. Demostró que un Estado puede ser capaz de asesinar a sus propios ciudadanos, escudándose en la lucha contra el terrorismo. Pero también nos dejó una historia profundamente inspiradora. Una historia sobre el poder del periodismo de investigación, sobre lo que puede lograr un puñado de personas valientes, decididas a llegar hasta el fondo. Ricardo Uceda, gracias a su investigación, recibió premios internacionales de gran prestigio. Él, junto al general Robles y a un hombre humilde llamado Justo Arizapana, demostraron que incluso en los momentos más oscuros, el coraje de unos pocos puede cambiar la historia. La historia recordará los nombres de los 10 mártires de La Cantuta y también los nombres de quienes desenmascararon los crímenes de los poderosos. Porque todavía quedan muchos expedientes sin cerrar, muchos crímenes que siguen ocultos bajo las sombras de las dictaduras. ¿Y tú? ¿Qué historia crees que deberíamos contar en el próximo vídeo? Déjanos tu sugerencia en los comentarios. Gracias por acompañarnos, porque la verdad siempre debe ser contada. Nos vemos en el próximo episodio.